Shalom, como hacemos cada Shabbat, aquí compartiendo en el día que eligió el Señor para bendecirnos, para que nosotros también nos podamos apartar de todo lo que tiene que ver con quizás el trabajo, las preocupaciones de la semana, y no andar quizás hablando de todas las cosas que hablamos durante todos los días, apartarnos un poco para el Señor y compartir este ratito junto también a ustedes en familia, este Shabbat en familia. Vamos a leer y compartir junto con mi esposa el Salmo 18, del versículo 1 al 26. Dice así: para el conductor del sirviente de Adonai de David, quien expresó a Adonai las palabras de este canto en el día que lo salvó Adonai a él de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Te amo, Señor, fortaleza mía. Adonai es mi roca, mi fortaleza, mi redentor, mi Dios, mi roca, me resguardaré en él, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alta torre. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me cercaron campamentos de muerte, y torrentes de perversos me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi apremio clamaré a Adonai, y a mi Dios gritaré. Escuchará desde su santuario mi voz, y mi grito ante él llegará a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Subió humo en su ira, y fuego de su boca ha de consumir a mis enemigos, carbones se encendieron de él. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Montó sobre un ángel y voló, y remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el brillo ante su presencia sus nubes atravesaron granizo y carbones de fuego. Tronó en los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Lanzó sus flechas y los diseminó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió de las alturas, me llevó, me sacó de las aguas abundantes. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me afrontaron en el día de mi desgracia, y fue Adonai de soporte para mí. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Me recompensó Adonai conforme a mi rectitud, acorde a la limpieza de mis manos me retribuyó. Porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todas sus leyes delante de mí y sus estatutos no he removido de mí. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Me retribuyó Adonai a mí cual mi rectitud, acorde a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Amén. Ese era el Salmo 18. Vamos a adorar y alabar el nombre del Dios de Israel un ratito. Thank
buscar que ore para compartir la palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por esta semana, Señor. Te pido que bendigas especialmente los que están viendo este video, los que miran después por YouTube. Ahora tenemos entendimiento para la palabra. Tenemos también bendigas, Señor, las cosas. En nombre de Jesús. Amén. La palabra que quería compartir hoy es obviamente sobre lo que se habla durante el ciclo de la lectura anual de la Torá y toca la parashá Shemini, que significa octavo, y abarca del libro de Levítico, versículo 9, versículo 1, perdón, capítulo 9, versículo 1, y capítulo 11, versículo 47. Para adentrarnos un poco en lo que veníamos leyendo, porque tuvimos intermedio el Shabbat de Pesach, ¿no? Que se leyó acerca de la lectura de Pesach, ¿no? Y se salteó esta lectura y se retoma este Shabbat, ¿no? Y habían estado 7 días los sacerdotes, mientras se estaban preparando en el Mishkan y para que bajara la presencia de Dios y para que ellos empezaran por primera vez a hacer lo que Dios había mandado, que era que fueran sacerdotes del pueblo de Israel, y para ser aprobados, ¿no?, por Dios se tuvieron que purificar durante 7 días, estar en el santuario, permanecer apartados, de no contaminarse ni nada por el estilo. Y esta parashá se llama octavo justamente porque es cuando arranca la parashá, que en el octavo día es cuando va a bajar la presencia de Dios, ¿no? Luego de esos 7 días de inauguración, Aarón y sus hijos comienzan a oficiar como Kohanim, o sea, sacerdotes. Un fuego divino aparece para consumir las ofrendas del altar y la presencia divina viene a morar en el santuario, o sea, en el Mishkan, ¿no? Dios prepara el lugar, tuvieron 7 días consagrándose para él, se apartaron, vino el pueblo el octavo día, todos, cuando iban a empezar a oficiar el sacerdocio, se consagraron Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ¿no? Tuvieron 7 días apartados, separados de todo, pero lo que va a suceder después, más allá que desciende la presencia de Dios, consume los sacrificios que habían hecho el pueblo, que habían derramado hacia el altar, y aparece su presencia, ¿no?, de parte de Dios en ese momento, manifestándose de una forma súper especial para esa generación que pudo ver no solo cómo la mano poderosa de Dios lo libró de Egipto, sino también cómo arrancaba la historia, ¿no?, de Dios con el pueblo de Israel y cómo quería Él que se apartaran y cómo Moisés logró hacer que todos fueran caminándose de la mejor manera, ¿no? Y la presencia del Señor descendió, ese fuego consumidor que quemó todas las ofrendas, ¿sí?, y se hizo aceptable las ofrendas que había hecho el pueblo delante de Dios, las ofrendas que habían hecho los sacerdotes, y fue un día súper especial para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Quién no quisiera haber estado en ese día, ¿no?, delante de la presencia de Dios, en el lugar santísimo o en el santuario? Ya sea, como dice David, prefiero estar, aunque sea en un ladrillo en tu casa, que estar lejos de ella, ¿no? ¿Quién quisiera estar en ese momento ante la manifestación de la presencia de Dios fuerte, ¿no? Pero en ese tiempo, como también la manifestación de la presencia de Dios era fuerte, también la obediencia a Dios debía ser de la mejor manera. Y como recién arrancaba a manifestarse Dios de una manera especial con el pueblo de Israel, como dije anteriormente en otros vivos, ¿no?, la ley se empezaba a manifestar de una manera que debía cumplirla el pueblo. La única forma de que el pueblo acatara esa ley es que ante las consecuencias del pecado, de los pecados graves, lamentablemente esas personas debían morir. Muchas personas murieron apedreadas, otras personas por haber cometido pecados contra el Señor, otras eran excluidas del pueblo, lanzadas con piedras, apartadas, porque recién arrancaba, y así como la manifestación de que el poder de Dios era fuerte, para que el pueblo de Israel pudiera encaminar sus pasos a Dios, debía pasar de esa manera. Pero
no solo con lo que pasa después, con Yeshua el Mesías y que ya no hay más muerte ni sacrificio de animales, sino que la misericordia de Dios se va extendiendo a medida que avanza el pueblo. ¿Por qué? Porque Sansón comete errores que podían causarle en este tiempo la muerte. Sin embargo, Dios le tuvo misericordia. Saúl lo mismo, Dios tuvo misericordia. David lo mismo, Dios tuvo misericordia, ¿no? Y otros hombres de Dios que también crecieron haciendo su voluntad, pero otros se descarriaron, se olvidaron de la ley de Dios. Sin embargo, no hay registro, por lo menos en el Tanaj o en la Torá, de que esas personas hayan muerto. No sabemos cuánto tiempo fue que perduró el pueblo de Israel correctamente en hacer la voluntad de Dios y en cumplir sus leyes de esta manera. Obviamente que los que estaban con Dios siguieron cumpliendo las leyes correctamente, ¿no? Y obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas. Pero al principio debían hacer así las cosas. Y como habían pasado 7 días delante de la presencia de Dios, venimos de un tiempo de Pesaj, ¿no? Que son 7 días, casi 8, de la festividad. Es como si ese día donde se apartan todos y están consagrados a Dios y tienen el aceite de la unción, de repente los que estaban liderando en el santuario cometen una equivocación, un error gravísimo delante de la presencia de Dios, ¿no? Y eso va a hacer que termine con la vida de 2 hijos de Aarón. Vamos a leer un poco. Dice Levítico 10, versículo 1 y 2, dice: tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron sobre él el saumerio y acercaron delante del Señor un fuego extraño que no había ordenado el Señor a ellos. Entonces salió un fuego de delante del Señor que los consumió y murieron delante de Adonai. Para entender el primer punto, dice claramente que ofrendaron un fuego extraño. No se sabe bien qué cosa es lo que hicieron Nadab y Abiú, qué clase de fuego, por qué lo hicieron así. Venimos de capítulos anteriores donde Dios le dice a los sacerdotes lo que tenían que hacer. Y ellos estaban consagrados, se habían consagrado durante 7 días y terminan haciendo esta equivocación grave, ¿no? Que dice claramente el texto que Dios no había ordenado que encendieran ese fuego. Entonces, ellos habían consagrado al Señor. La presencia de Dios cayó y lamentablemente Nadab y Abiú perecieron en esta situación, ¿no? Dice el versículo 3: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor, diciendo: mis más cercanos me consagraré y frente a todo el pueblo me glorificaré. Y Aarón permaneció callado. Entonces llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, levántense a sus hermanos de delante de la santa hacia afuera del campamento. Y ellos se acercaron y levantaron con las túnicas de ellos hacia afuera del campamento, tal como había hablado Moisés. O sea, este fuego ellos lo ofrecieron en el lugar santísimo, ¿no? Recordemos que Dios había dado la orden de que estar en la presencia de Dios en el lugar santísimo tenías que estar 10 puntos, porque si no, el fuego de Dios o la presencia del Señor te consumía, ¿no? Y habían cometido esa equivocación sus hijos y por eso habían perecido. Dice el 6: dijo Moisés a Aarón y Eleazar y Itamar, hijos de él: a vuestras cabezas no le dejen crecer el cabello y a sus vestimentas no rasguen, para que no mueran sobre toda la congregación y se enoje Dios. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Señor. Dice: de la entrada de la tienda de reunión no saldrán, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Hicieron tal como la palabra de Moisés. O sea, ellos habían sido consagrados, Aarón, Itamar, Eleazar, que habían quedado vivos para el Señor, tenían el aceite de la unción. Por eso no podían manifestar llanto ni dolor, no podían irse del lugar, porque si no también iban a perecer, ¿no? Porque era tan fuerte en ese momento la presencia del Señor que no tuvieron permiso para poder hacer estas cosas. Sí, el pueblo de Israel por lamentarse por la pérdida de sus 2 sacerdotes. Uno puede decir, bueno, viéndolo a los tiempos de ahora, ¿no? Bueno, qué feo pudo haber sido para Aarón ver a sus 2 hijos morir y no poder manifestar
ningún dolor, ningún sentimiento de nada, porque tenía que mostrarle al pueblo que el castigo de Dios en realidad había sido justo, porque Dios es un Dios justo. No importa que vos seas Aarón, Moisés, el elegido número 1, el elegido número 2, no importa. Si se equivocaron, tuvieron que pagar su consecuencia. Y ellos lo pagaron lamentablemente con la muerte. Y habían ofrecido para el Señor ese fuego extraño que salió de su presencia, y Dios les respondió con otro fuego, ¿no?, que los consumió. Pero dice, y algo que podemos leer para poder entender un poco la situación de Nadab y Abiú, es que habló después el Señor a Aarón. Muy pocas veces vemos en la Torá, siempre vemos que Dios habla a través de Moisés, y Moisés reproduce al pueblo de Israel, a Aarón, a los sacerdotes, pero acá Dios habla directamente con el sumo sacerdote. Ya había sido constituido como sumo sacerdote de Israel, Aarón. Y le dice así: habló el Señor a Aarón diciendo, vino o licor no bebas, ni tú ni tus hijos que están contigo cuando vengan a la tienda de reunión, para que no mueran. Ley perpetua para sus generaciones, para diferenciar entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que he hablado el Señor a ellos por intermedio de Moisés. O sea, acá podemos ver un poco, si bien no lo dice al principio del capítulo, sí podemos entender que si Dios le está diciendo a Aarón que sus hijos no tomen alcohol antes de servir en la tienda de reunión, o sea, en el lugar santísimo, podemos decir entonces que Nadab y Abiú se habían quizás emborrachado y habían ofrecido ese fuego extraño producto de su embriaguez. Entonces, para poder distinguir qué era lo que está mal y qué es lo que está bien, quizás Nadab y Abiú, como acá dice, lo hicieron sin tener la conciencia, quizás de que estaban ofreciendo y haciendo cualquier cosa, pero no pudieron en su quizás borrachera entender que habían estado 7 días apartados por el Señor. O sea, es como que uno dice, bueno, se apartaron para el Señor 7 días, tuvieron la unción, hicieron todo ese sacrificio, escucharon la palabra de Dios, escucharon las leyes de Dios, Moisés les habló, les dijo cómo tenían que hacer, qué era lo que no tenían que hacer, qué era lo que estaba prohibido. O sea, está clara la cosa. No es que de repente cayó fuego del cielo y ya está. No. Por más que estuvieran borrachos, por más que estuvieran pensando en su cabeza cosas distintas, producto de la embriaguez, acá no hay tutía y el Señor es un Dios justo, y ellos se habían equivocado y había que demostrar que las personas tenían que hacer las cosas correctas. Entonces, un día que había sido de bendición porque Dios aceptó la ofrenda del pueblo y todos estaban contentos porque se había manifestado muy fuerte la presencia de Dios, ahora se había puesto un poco entristecido el pueblo porque habían perdido a 2 de sus sacerdotes. Y las 5 personas que estaban oficiando como sumos sacerdotes, ¿no?, tenían en claro cuáles eran las leyes y los mandamientos, qué era lo que estaba prohibido hacer y lo que no. Entonces, le declara Dios a Aarón, le dice que no beban más cuando van a servir al santuario. Eso no quiere decir que el alcohol esté mal o que no hay que beber. No, acá se está hablando a los sacerdotes. Obviamente que emborracharnos y esas cosas no provienen de Dios, pero no quiere decir que nadie tiene que no beber más alcohol. Esto era para los sacerdotes de Israel. Y bueno, así fue como el Señor castigó a Nadab y Abiú por haber ofrecido el fuego extraño delante de la presencia de Dios. Entonces vemos que de Dios siempre sale el fuego consumidor, ¿no?, que como hizo en el 8º día, que consumió las ofrendas que había ofrendado el pueblo, que fue olor grato para el Señor, y fue de alegría, y después en contraste pasó esto, diferenciado que ese fuego consumidor terminó consumiendo la vida de Nadab y Abiú porque habían cometido un pecado y un error grave delante del Señor. No sabemos cómo era la relación de Nadab y Abiú con Dios, de Eleazar y Tamar, de Aarón, ¿no?, más de lo que podemos tener en el texto. Aarón había sido elegido como sumo sacerdote, pero no siempre había hecho todas las cosas bien. Cuando empezó
y se fue a encontrar con su hermano Moisés. Este lo ayudó y al principio hablaba de parte de Dios porque Moisés no se animaba y había pedido a alguien y Dios le mandó a Aarón. Pero después Moisés se encargó solo y ya Aarón era la compañía de Moisés, estaban todo el tiempo. Pero después cuando Moisés subió y se apartó 40 días, el pueblo le pidió a Aarón hacer un becerro de oro y Aarón cedió. Sin embargo, a pesar de sus errores y de sus equivocaciones, el Señor tuvo misericordia de Aarón, lo perdonó y lo puso como sumo sacerdote a él y a sus hijos. Pero que el Señor lo haya elegido como sumo sacerdote no lo hacía exento ni a él ni a sus hijos de que si cometían errores o grandes errores, así como hicieron los hijos de Samuel, así como hicieron los hijos de Eli, que cometieron errores y equivocaciones y hubo consecuencias de parte de Dios, por más que sean hijos de, tuvieron sus consecuencias. Y en estos tiempos que corren, donde muchas veces los líderes, pastores, sacerdotes, rabinos, maestros, etc., no sé cómo están los rabinos judíos, pero sí, por lo menos en mi experiencia como cristiano, pastores y eso, ¿no? Que muchas veces sus hijos no andan en los mismos caminos que andan sus padres. No voy a decir que va a bajar fuego consumidor y los va a consumir, pero quiere decir que el día de mañana, delante de la presencia del Señor, no por ser hijos de, nos van a mantener exentos de nuestros errores y equivocaciones. Sabemos que a veces llevan muchas culpas, ¿no? Y muchas cargas, porque ser hijos de no es fácil, ¿no? Ser hijo de un sacerdote, de un pastor, no es fácil, porque tiene que ver... También hay que ver cómo se maneja el pastor o cómo es, porque hay muchas también personas que descuidan su familia, descuidan todo porque tienen primero y dicen que tiene que ser primero el Señor. Y yo pienso y opino que está bien tener a Dios primero, pero no puedes dejar de descuidar tu familia, tus hijos, tu esposa, por el hermano que a las 2 de la mañana te llama si tu hijo necesita algo, una verdadera atención. Pero más allá de todo esto, que es otro tema para charlar, que seamos o que tengamos un cargo especial dentro de una iglesia, una congregación o lo que fuera, no nos hace exento delante de Dios. Al contrario, creo que la presencia de Dios está sobre esa familia y muchas veces, si bien, como lo dije anteriormente, ¿no? Tienen un montón de cosas para que uno puede decir, bueno, se entiende, se puede entender de esta manera, porque tienen todos los ojos puestos sobre ellos, tienen todas las miradas puestas sobre todos, pero también es así que sobre cualquiera que cree en Dios están siempre puestos los ojos y la mirada. A ver si hacemos esto bien, a ver si hacemos esto mal, si en el trabajo nos empeñamos bien, nos empeñamos mal, o si en algún momento cometemos una equivocación, enseguida nos dicen, pero vos que sos hijo de Dios, haces esto, vos que sos hijo de Dios, insultás, discutís, peleás, haces esto, haces lo otro, y bueno, no somos perfectos, pero eso no quita de que Dios no sea un Dios justo. O sea, en algún momento todos vamos a estar frente a Dios y Dios nos va a enjuiciar por las obras que habremos hecho. Y no nos va a salvar ser hijos de, como en este caso, Nadab y Abiú. No los salvó ser hijos de Aarón. A los hijos de Samuel no los salvó ser hijos de Samuel. A los hijos de Eli no los salvó ser hijos de Eli. ¿Tuvieron la oportunidad de arrepentirse? Sí, porque acá Nadab y Abiú tuvieron 7 días para consagrarse y sabían perfectamente qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal y qué era lo que estaba prohibido delante de Dios. Los hijos de Eli tuvieron oportunidad, muchísima más oportunidad que Nadab y Abiú. Y Eliú, perdón, Abiú, no me salía. Fines y el otro hijo de Eli tuvieron cientos de oportunidades, pero ellos estaban con las mujeres en el templo, cometían sacrilegios de los que sacrificaba el pueblo para Dios, ¿no? Y Dios mandó un profeta, le advirtió a Eli, después Eli se enteró de todo lo que hacían sus hijos, le dio un ratito y nada más. Y no lo salvó ser hijo de él, ¿no? Después, los hijos de Samuel, cuando el pueblo pide al rey, le expresan a Samuel que los hijos no andaban en el camino de su padre. No sabemos si Samuel había quizás tomado un camino parecido al de Eli, o quizás no estaba enterado de la situación de sus hijos, pero la cuestión es que muchas veces los padres confían en sus hijos ciegamente, y no como decía mi papá, que me iba a espiar a la escuela para ver cómo me comportaba, que me iba a espiar a ver cuando no, él me veía a ver cómo era yo, para que nadie viniera y le dijera, a ver,
sí, mi hijo también hace resumen bíblico en la casa, es bueno, esto y lo otro, pero resulta que después en la escuela andaba golpeando a las compañeras, andaba maltratando, andaba insultando, hablando de mal manera, ¿no? Y muchas veces los líderes espirituales de este momento, cuando tienen un hijo o algo, se hacen los hijos, tengo mi hijo perfecto porque en mi casa ahora, porque en mi casa esto, otro, y después son de perdición, son como Nadab y Abiú, son como los hijos de Elí o son como los hijos de Samuel. Obviamente que no todos los hijos fueron malos. El hijo de David, Salomón, pidió sabiduría delante de Dios. Y hay otros hijos y otros casos de otros hijos, los hijos de Coré, que no se rebelaron. Al contrario, el que se convocó fue su padre, pero los hijos de Coré no estuvieron en esa rebelión y zafaron de morir, ¿no? Hicieron las cosas bien. Entonces, ser, como decía, hijo, no salva delante del Señor. Cada uno va a ser juzgado ante Dios por las cosas que haya hecho. Yo no puedo salvar a mi esposa, ni a mi hija, ni mi hija, ni mi esposa me pueden salvar a mí de mis decisiones. Y al revés así lo mismo, para ella, para mi hija y para quien sea. Y uno debe siempre tratar de accionar de la mejor manera, sabiendo y advirtiendo. Si la otra persona no quiere escuchar y después la consecuencia es adversa, es un problema de la otra persona. Pero sí tener en claro que Dios es un Dios justo, que Dios no tarda en llegar a su justicia y que algún día todos vamos a estar, como dije, frente a Él y que el Señor, aquellos que sean salvos, nos van a abrazar y nos va a decir: ven, se sienten en la mesa aquí con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Yeshua, con los apóstoles de Yeshua, con todos ellos en la mesa larga, a comer delante de la presencia del Señor. Pero para eso debemos tener una vida conforme a lo que Dios quiere. Para saber su voluntad, lo único que tenemos es su palabra. Leía por ahí en un comentario de Facebook, en estos grupos que estoy siempre, que me gusta estar, hay muchos a veces ateos que tiran un montón de cosas y a veces me da risa, ¿no? Dice, si Dios es grande, ¿para qué necesita, o sea, por sí solo, ¿no? ¿Para qué necesita de una Biblia o para qué necesita de pastores o de sacerdotes o lo que fuera? Como siempre digo, Dios no necesita de nosotros, sino nosotros necesitamos de Dios. Ahora, si yo creo en Dios y no tengo un manual de vida para saber qué es lo que está bien y qué es lo que pasa generalmente cuando se forman tantas religiones, es porque no van a la palabra de Dios y no entienden la palabra de Dios y cada uno saca su interpretación de vida y de ahí se forma una religión. El Señor lo que busca y lo que quiere es una relación personal con Él. Pero para nosotros saber qué es lo que Dios quiere, tenemos que ir a su palabra y aprender acerca de ella y aferrarnos a ella. No importa lo que nos enseñen los demás, sino que sea su palabra. Porque si no, va a venir cualquiera de parte de Dios, un profeta, lo que fuera, y va a decir: no, yo hago lo que quiero, yo escuché la voz de Dios. Y hoy estoy acá en Santa Teresita y digo: escuché la voz de Dios, me tengo que ir para Las Toninas. Y después va a decir: no, pero Las Toninas, va a decir: no, pero me tenía que ir para Santa, y así, ¿no? Y así. Y eso no es de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios está en su palabra. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios no sirve. Porque yo puedo decir: Dios me dijo, Dios me habló, yo escuché la voz de Dios, y bueno, ¿y cómo sé yo si estoy bien o estoy mal? Si no me llega la palabra, va a ser difícil. O sea, obviamente que hay un montón de temáticas que quizás no podemos encontrar en la palabra, pero hay un montón de otras cosas que nosotros no tenemos conocimiento y no sabemos. Como muchas veces uno dice: bueno, ¿qué está permitido en una congregación? ¿Y está permitida la murmuración? No. ¿Que hablen los hermanos entre sí de otro hermano? No está permitido, no está bien delante de Dios. Y quizás eso no se sabe. Se piensa o se valora más tener cuidado con otros pecados que parecen mucho más graves. Pero Dios dice: no permitiráis murmuración en la congregación. O otras cosas que quizás no tenemos ni idea de la palabra de Dios porque no la leemos y vamos siempre el domingo o el día que tenemos la reunión, o a la congregación y escuchamos lo que dice el pastor, el sacerdote, el líder, el rabí, el maestro o quien fuera, pero no tenemos en cuenta la palabra del Señor. ¿Qué es más importante para Dios? Obedecer, dice, su palabra. ¿Guardar qué? Sus mandamientos. No es que estamos diciendo que por obras
vamos a ser salvos, porque no es porque le demos a 10.000 negros africanos, ¿no?, de comer, o niños africanos de comer, es que vamos a ser salvos, o que vamos a ser el más bueno del mundo y por eso Dios nos va a salvar. Por esas obras nadie va a ser salvo, para que nadie se gloríe, como decía Pablo. Pero sí, si uno es hijo de Dios, tiene que conducirse de alguna manera en esta vida y tiene que tratar de hacer la voluntad del Señor. También Yeshua dice, cuando se le viene un judío y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yeshua le dice los mandamientos sabios. No le dice, cree en mí y sigue con tu vida tranquila. No, los mandamientos sabios, no adulterarás, no matarás, no asesinarás. Y después también el ladrón que estaba frente a la cruz le pidió misericordia al Señor para que tuviera piedad de él cuando vuelva en su reino. Pero vemos que tiene una actitud, tiene una cosa esa persona, que es el arrepentimiento, se arrepiente. No llegó a disfrutar de la vida con el Mesías, con Dios, nada. Encontró la salvación antes de morir, pero fue salvo. Entonces, siempre digo lo mismo. Delante del Señor debemos saber qué es lo que Dios quiere que hacer con nuestra vida. Y para saber eso, lo único que lo podemos encontrar es en su palabra. Lo que importa realmente es su palabra. No importa lo que digan las doctrinas de las iglesias, no importa lo que diga el pastor mejor visto por toda la tierra, que tenga 200 millones de visitas. Si no va acorde a la palabra del Señor, esa persona está equivocada. Mejor es que cualquier sacrificio obedecer a la palabra del Señor. Eso decía el profeta Samuel. Un poco era esto lo que quería compartir. Espero que tengan un Shabbat Shalom. Mandamos un saludo grande a mis papás, Israel y Andrea. Y también vemos ahí que estuvo viendo mi suegra Elba. Le mandamos un abrazo grande, fuerte. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.